Vamos a platicar el día de hoy. Hoy vamos a platicar de un tema muy bíblico. Se llama, por el que guste apuntarlo, el síndrome del pollo rostizado. Lo pueden encontrar en Primera de JP capítulo 3, es decir, yo. Lo pueden encontrar en el segundo libro de Lamentaciones también, porque hay un libro de Lamentaciones en la Biblia y el segundo lo escribimos usted y yo con todas las quejas que tenemos diariamente para Dios, o todas las peticiones que le tenemos. Entonces, ¿por qué el síndrome del pollo rostizado? Porque en esta semana que le preguntaba a Dios de qué debíamos de predicar, yo le he dicho muchas veces que la manera de predicar es muy sencilla. Estás estudiando diariamente, estás buscando en la palabra y de repente hay algo que te hace sentido conforme a lo que ustedes mismos nos platican. Isaías nos dice, el Señor nos manda a través de Isaías, que como ministros tenemos que darle al pueblo la palabra o el alimento que necesitan según sus necesidades. Entonces depende de lo que vayamos escuchando y lo que nos vaya poniendo el Señor, pues nosotros predicamos de ese tipo de temas. Sí se puede, pero no cada 8 días que el Señor directamente nos confirme, ¿verdad? Pero ayer que yo había preparado la prédica durante toda la semana, en la noche el Señor me cambia el sentido de la prédica sobre lo mismo, pero me lo extendió. Este mensaje es para este domingo y para el que viene. Lo que yo quería predicar hoy, Dios me dijo que no. Antes era medio cabezón y todo lo hacía. El día de hoy ya no me meto en problemas. Si me dice no, es no y listo. Pero el tema en lo general no me lo cambió. Así que vamos a hablar del síndrome del pollo rostizado. Yo sé que el tema no se te va a olvidar, por eso lo pusimos así. La base es el capítulo 5 de Mateo. Mateo 5 nos presenta las enseñanzas de Jesús, las famosas bienaventuranzas, que muchas personas, no sé por qué pensamos que fue una sola reunión en un monte donde había un montón de personas y que se acaban en los primeros 10 versículos de Mateo. No es así. Las bienaventuranzas, para que tú lo puedas estudiar de una manera más integral, existen del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Son 3 capítulos en donde se habla de este tema de las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son como Deuteronomio. Deuteronomio, no sé si lo sepas, significa Deu 2, nomio, resumen, Deuteronomio, resumen, 2, segunda parte. Los primeros 4 libros de la ley, resumidos en uno solo, están en Deuteronomio. Moisés nos dijo, por si no entendieron, los primeros 4, ahí les doy el resumen en el 5. Las bienaventuranzas son el resumen de todo, absolutamente todo lo que existe en el reino de Dios y cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios, tú lo sabes, significa relación. Reino significa relación. Por eso cuando dice busca primero el reino y su justicia y todo te será añadido, los hijos de Dios sabemos que significa busca primero una relación con Cristo y recibirás todo lo que necesitas. Pero si no tienes una relación con Cristo no vas a recibir lo que necesitas. Luego entonces, en estos tiempos, cuando yo estaba preparando, yo dejé para la semana que viene Mateo 5. Y ayer llega mi esposa y me dice, Dios me está hablando de Mateo 5. Y yo volteo así como diciendo, Señor, no me quiero desvelar, ya preparé la prédica, no me hagas por favor que me desvele otra vez, porque luego voy todo dormido. Y me dijo, no, Mateo 5. Y luego no me lo van a creer, de verdad, y si no me lo creen, muy mal, porque me deberían de creer. Ayer estaba terminando, después de bañarme, de ver una serie. Yo no me gustan las películas, ya me enfadaron desde hace mucho tiempo. Y si puedo ver televisión un rato para que mi mente se desatore, trato de ver una serie. Evidentemente no hay muchas series bíblicas, ¿verdad? Entonces no estaba viendo una bíblica. Estaba viendo una que se llama Las Crónicas de Frankenstein. Y tú te puedes decir, no, son de esas películas de los 1700 años.
en donde la gente sale vestida, así como estuvieras, y a mí me gusta mucho remembrar cómo se vestían las personas. Entonces, está muy buena la serie, se la recomiendo. Para los que no tienen, cuando tengan su hora de no tener nada que hacer, la pueden ver. Y en el último capítulo de la segunda temporada de esa serie, mi esposa me dice Mateo 5. Y le hago viva Dios. Vean por favor el capítulo 6 para que vean que no estoy mintiendo, de la segunda temporada de las crónicas de Frankenstein. Empieza el cuate este y dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Mateo 5. Y yo dije: ¿así? O más claro. Cambio de mensaje. De verdad, porque yo lo tenía dentro de la base. ¿Por qué el síndrome del pollo rostizado? Imagínate cómo... y todavía ayer que traje a un amigo que estimo mucho, que está muy enfermo, que tiene diabetes, está muriendo, ya no sirven los riñones, está esperando un trasplante. Pero es un tipo muy visionario, entonces lo traje porque traía algunas cosas en mi cabeza. Y regresando a llevarlo a su casa, porque no puede ni manejar, se para y me dice: se me antoja un pollo rostizado. Párate aquí para comprar uno. Y yo dije: Señor, ok. Usted puede decir: está loco, pastor, ¿qué tiene que ver? Hay tantas cosas que se van juntando que entiendes por dónde va. ¿Cómo funciona el proceso de un pollo rostizado? Igualito a tu vida y a la mía. Me levanto, desayuno, trabajo, regreso, veo televisión y me duermo. Y al día siguiente, ¿qué pasa? Me levanto, desayuno, salgo a trabajar y en la noche regreso a ver televisión y después me duermo. Y al día siguiente me levanto, vengo a trabajar para Dios, regreso en la noche, veo televisión y me vuelvo a dormir. En el buen sentido de la palabra, fíjate cómo hay algo que mantiene en el mismo ciclo al pollo rostizado. Tiene una varilla ensartada, ¿lo observas? Y esa varilla le impide avanzar, pero se mueve. Y el pollo rostizado piensa que está haciendo algo, que está viviendo. Ya se murió, ya se lo van a comer. Y él sigue dando vueltas y dando vueltas. Esa varilla llega un momento en que, además de hacernos sentir que avanzamos, nos mantiene cómodos, nos mantiene de una manera cálida, en una zona de confort. Me levanto a las niñas y a los hijos, se van a desayunar, me salgo a trabajar, medio a veces como no me cuido, me duele todo todos los días. Me van a maltratar, pero bueno, sigo trabajando, regreso, tareas, leo la Biblia y me duermo. Y al día siguiente, otra vez. Todo depende de una cultura en donde los hábitos nos dominan. ¿Quién dijo que todos los días tengo que levantar a la misma hora y llegar a la misma hora y hacer lo mismo y acabar el día de la misma manera? Ayer que acabamos el día me recosté en el sillón que tenemos ahí en la recámara y me dice mi mujer: ahí te vas a quedar dormido. Y yo de cabezón dije: para que vea que no. A los 3 segundos ya estaba así, como pollo rostizado, terminando prácticamente igual el día. Ahora yo te quiero preguntar: ¿cómo es tu vida todos los días? ¿Tienes también, como yo, el síndrome del pollo rostizado? ¿Cómo es tu matrimonio? Ya sabes qué va a pasar. Si hoy llegas y le dices a tu esposa: ¿cómo estás, mi amor? Y la esposa te dice: bien. El síndrome del pollo rostizado a los hombres nos dice: huye, desaparécete. Lo que te digan no respondas, quédate callado. No contiendes. No hagas nada. Aguanta el temporal que en algún momento pasará. Como pollo rostizado. Cuando estás enfermo, ¿qué pasa? La gente que tiene una enfermedad continua es lo mismo.
Ya se saben hasta los ciclos, ¿no? Por ejemplo, los ciclos mensuales de una mujer, ya saben cómo empieza, cómo sigue, cómo dura. Es como crónica de una muerte anunciada, decía Gabriel García Márquez. Ya sabes exactamente lo que va a pasar. A los que trabajamos ya sabemos, como el pollo rostizado, matamos los recibos este mes y empieza el mes y resucitan los hijos de su padre. Y otra vez volver a pagar lo mismo. Y nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro trabajo, hasta con el dinero es lo mismo. Hace poquito predicamos de cuántas cosas tenemos y cuántos compromisos hicimos que el día de hoy van contra nuestra intención o nuestro gusto de cómo queremos vivir. Y esos compromisos que tomamos son los que condicionan nuestra vida. La casa en la que estás, lo que te cuesta, la manera en cómo comes, la manera en cómo viajas, la escuela donde están tus hijos. Y tú y yo no nos podemos mover hacia ningún lado porque los compromisos que tenemos nos mantienen como un pollo rostizado. De repente se siente bien caliente y de repente descansas un poquito y te da la vuelta y luego vas para abajo y luego vas para arriba otra vez. ¿Ustedes creen que el Señor nos creó para vivir como un pollo rostizado? Esto depende básicamente en la Biblia de dos cosas. Y de verdad espero que le pongas atención porque la mayor parte de las cosas que nos preguntas o que le preguntas tú a Dios está en esta palabra que Dios te quiere dar esta semana y la próxima. Porque de verdad que a veces uno predica lo que uno quiere. No siempre andamos espirituales, la menor de las veces. Pero cuando andamos espirituales y le hacemos caso a lo que Dios dice, todavía ayer en la noche, yo soy muy de escuchar ciertas opiniones de gente muy seleccionada, entre ellos mis pastores, cuando quiero tocar un tema. Y eso me da cierta dirección. Después vas a la Biblia y vas acomodando y vas armando tu mensaje. Ayer, mi mujercita hermosa y preciosa me dice, en la misma noche en donde me dijeron Mateo 5 por todos lados, me dice, esta palabra de Mateo 5, no escuches la opinión de nadie, así me dijo. Y yo dije, ay Señor, ya estará leyendo mis pensamientos para ya cambiarlos, ¿verdad? Porque dice la Biblia que la inteligencia es el apartarse del mal, entonces no me... ¿Lo dije o lo pensé, hermano? Y me dice, esto predícalo únicamente de lo que la Biblia te dice. No busques otra opinión, no busques un enfoque distinto para tomar el propio, no. Entonces yo dije, bueno, Señor, ya me diste muchas, ¿no? Si tú quieres dejar de vivir como un pollo rostizado, si tu vida es cíclica, monótona, si los problemas son los mismos, porque los seres humanos somos los únicos que vivimos los mismos problemas, el mismo pleito, el mismo problema, la misma angustia cada que llega cierto pago, cierto recibo, el mismo hoy, o sea, por ejemplo, antes era pues, las vacaciones en la temporada de vacaciones eran bien caras. ¿Y quién normalmente sale en la temporada en la que nadie sale? ¿Por qué? Porque hasta las vacaciones culturalmente ya son únicamente en las temporadas en las que debe ser temporada alta, temporada baja. Temporada baja no puedo porque tengo que trabajar. Oiga, señor, ¿cuántos años tiene? 60 y ya está listo para no necesitar trabajar, ya tiene dinero suficiente para disfrutar su... No, tengo que trabajar. Oiga, vamos de vacaciones. No, es que la escuela. Santo Dios. Es que el trabajo. Oigan, es que ya cómprate el carro que tú quisieras, por decirte algo. No, pues es que ya lo tengo, pero pues no me alcanza más que para pagar la mensualidad. Y así sucesivamente, en todas las áreas de nuestra vida, terminamos viviendo como un pollo rostizado. En la Biblia hay dos respuestas. El problema está en el cómo y el problema mayor está en el cuándo. Quiero que lo entiendas bien. Hay veces que el Señor te dice, corre. Hay más de 15 menciones en la Escritura
en la que la palabra inmediatamente está relacionada con Jesús. Inmediatamente Jesús hizo esto. Inmediatamente Jesús dijo otro. Empiézalo a buscar. Te reto a que los encuentres. ¿Qué quiere decir? Que hay momentos en la vida en donde Dios te dice, rapidito, ahorita, hazlo, muévele. Y nosotros así como que se está acabando el capítulo 6 de la serie, Señor, espérame. Hay momentos en la vida en donde el Señor dice lento, tranquilo, y nosotros queremos ir así. Yo sé que eso que te está diciendo te está haciendo sentido, que te estoy diciendo te está haciendo sentido. Porque nuestra mayor pregunta es, ¿voy o no voy? ¿Ahorita o mañana? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me cambio de trabajo o me quedo? ¿Lo dejo o no lo dejo? No lo dejes, dice el Señor. De antemano, ¿eh? ¿Sí o no? El punto es el cuándo y el punto es el cómo. Y en nuestra carne, el que más nos interesa es el cuándo. Pero el Señor me dijo que esta semana no te dé el cuándo, que te lo dé la próxima. Entonces, hoy nada más te voy a decir el cómo y el quién. Mira, Eclesiastés capítulo 8, versículo 5. No te enojes, mi niño. Ya no lo vuelvo a hacer. Eclesiastés 8, 5. La próxima semana esperemos que ya esté el proyector. El que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. Ojo, apúntalo. Hasta en el teléfono si quieres. ¿Sí se está grabando, hermano Aurelio? Ah, bueno. Que el pepino se nos descompuso el día de hoy. ¿Ya ven que esta generación como que no trae garantía y de todos se están descomponiendo? Hoy se descompuso el pepino. El que acata sus órdenes, Eclesiastés 8, versículo 5, las órdenes de Dios, no sufrirá daño alguno. ¿Tienes algún daño en tu vida el día de hoy? ¿Te ha pasado algo? ¿Hay algo que te lastimó, que te dolió? No acataste alguna orden de Dios. Punto. El corazón sabio sabe cuándo y cómo obedecerlas. Sabe cuándo y sabe cómo. En realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y hay un cómo. Yo dije, wow. Aunque el hombre tiene en su contra un gran problema, como tú y yo no sabemos lo que va a pasar y no hay nadie que nos pueda decir, no hay nadie que tenga poder sobre el aliento de vida como para retenerlo, es decir, agarra aire mientras pasa la situación. Si te quedas así, en algún momento te vas a ahogar. Por eso hay que saber cuándo y por eso hay que saber cómo. No hay licencias durante la batalla, ni la maldad deja libre al malvado. Es la clave para entender lo que Dios está haciendo y lo que está pasando. ¿Cuándo y cómo? Esas son las preguntas de mi vida siempre. Tenía una tercera. ¿Cuánto es suficiente, Señor? ¿Cuánta oración? ¿Cuánta lectura de la Biblia? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto ejercicio? ¿Cuántas horas cocinándole? ¿Cuántas horas enseñando, maestra? ¿Dónde el Señor dice, Omar, estás descuidando esta área de tu vida? ¿Cuándo dice Mari, no más, hasta aquí de esto y ahora lo otro? Y esa me la respondió el Señor hace mucho tiempo. ¿Hasta cuándo, cuánto conté es suficiente? Y el Señor me dijo, mientras no rompas el equilibrio. Yo llegué a dormir 3, 4 horas al día, ahí ya estoy mal. Yo llegué a trabajar 20 horas en un día, ahí ya estoy mal también. Yo llegué a preocuparme tanto por el dinero que perdí muchos momentos muy lindos de la niñez de Raúl. Ahí ya estoy desequilibrado. ¿Hasta cuánto? Hasta que el equilibrio no se pierda. ¿Vamos bien? Pero hoy vamos a hablar del cómo y la próxima semana del cuándo. Imagínate, por ejemplo, a Miguel Núñez en las playas de California en aquellos tiempos en donde había pelo por allá. Sí, hermano, sí había pelo en algún momento. Alguna foto sería bastante ilustrativa en algún momento de nuestra. Y Miguel se iba cada fin de semana a surfear a Malibú.
¿Se han visto algún surfista, verdad? Tablita, te subes, la ola te empuja y te caes. El surfista no inventa la ola. Ojo con lo que te digo. El surfista espera una ola y espera que sea la ola correcta. ¿Cómo? Dios inventa la ola, pero el surfista, que eres tú y que soy yo, tenemos que aprender a manejarla. Tenemos que aprender a movernos en la ola. Y tenemos que aprender cuándo bajarnos, porque cuando revienta la ola, te puede hacer pedazos. En el Sermón del Monte, Jesús nos dice qué tenemos que hacer para poder salir adelante en esta vida. Se le llama características de los creyentes. Primera característica, porque primero te tengo que dar la base. Un creyente tiene que ser humilde. Mateo 5:3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Pobres ¿en qué? Se llama no soy autosuficiente, dependo totalmente de Dios. Esa es una persona que es pobre de espíritu. Segunda característica de un hijo o de una hija de Dios, que sabe manejar las olas de la vida. Mateo 5:10. Voluntad para sufrir persecución. ¿Por qué? Porque los problemas nos persiguen todos los días. Es una promesa de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de Cristo. No es que por andar nada más predicando el evangelio o yendo todos los días con alguien a compartirle de Dios. No es solamente eso. Dice la Biblia: dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Se llama dichosos los que sufrimos por obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es dura, es difícil, a veces es pesada, cuando no tenemos el correcto manejo de la ola. Yo te he enseñado que deleítate en la palabra de Dios, hermano Aurelio. Y el hermano Aurelio dice: amén, mira, me deleito, qué bonito siento cuando la leo. No. Deleitarse es obedecer aunque no estés de acuerdo. Ese es el significado de deleitarse. Por eso cuando dice deleítate en mi palabra, te está diciendo hazlo aunque no quieras, hazlo aunque no estés de acuerdo y hazlo aunque no te guste. Porque en algún momento su voluntad se convertirá en agradable y perfecta para tu vida. Dice que los que sufrimos por obedecer la palabra de Dios, yo sufro todos los días. Llegó un momento en la vida, ya no lo necesito, pero antes hasta el claxon le quité al coche, lo desconecté. Porque cada que algo pasaba, ¿qué hacíamos? ¿No? Y resulta que nada más yo. Bueno, yo era el único. Lo tuve que desconectar y aunque todos lo hacían, y hasta le hacían más veces, aquella persona ni se enteraba. ¿Estamos de acuerdo? Dichoso el que sufre, porque el reino de los cielos le pertenece. ¿De quién es el reino? Del que obedece la palabra de Dios. Amén. Tercera característica, la misma, obediencia a los mandamientos. Mateo 5:19. Por eso digo que el Sermón del Monte es del capítulo 5 al 7. El Sermón del Monte son las reglas de cómo se vive una vida según Dios manda. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que cumpla la voluntad de Dios y así la enseñe, será considerado grande en el reino de Dios. ¿Sabes cómo se enseña? Con testimonio, y cuesta mucho trabajo. El que con su vida enseña a otros los mandamientos de Dios será grande en el reino. Aunque creas, no te está diciendo aquí que pierdes la salvación, porque estás dentro del reino si eres un hijo de Dios y todos los días te esfuerzas en cumplir la palabra de Dios. Pero si lo que dices, lo que haces o lo que piensas normalmente no provoca que una persona quiera conocer a tu Dios, serás pequeñito en el reino de Dios. Y el reino de Dios se vive desde esta tierra. Cuarta característica, tenme paciencia: rectitud en el corazón y no legalismo.
¿Cuál es el legalismo? Veo la paja en tu ojo, pero no veo la viga en el mío. Lo que te choca, te checa. Te critico lo que yo hago. No hagas, pero yo sí. Háblame de otra manera, Javi, pero yo te puedo hablar como yo quiera. Llegan, tocan la puerta de mi casa y le digo a mi hijo, diles que no estoy. Pero a la primera que mi hijo dice una mentira, le voy a dar un zape en la cabeza. Yo sí miento, pero tú no. Amén. No escuché muchos aménes. El tapabocas no tiene nada que ver. Mateo 5:20, rectitud en el corazón. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia, su manera de vivir, supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. El fariseo decía, te señalo con un dedo, pero me apunto con 3. Quinta característica, una vida de oración. Mateo 6, del 10 al 13. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cómo se ora? Como Dios nos dice. Mateo 6, del 10 al 13. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros ya perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sexta recomendación para el cómo dejar de vivir como un pollo rostizado. Dale prioridad a los valores espirituales sobre los materiales. Mateo 6, del 20 al 33. Este está más largo. Pero en resumen yo te voy a decir que es: haz tesoros en el cielo y no en la tierra. Que tu vida sea como una lámpara que ilumine. Tu vida es la lámpara del cuerpo. Dice la Biblia que no puedes servir a Dios y a las riquezas. A quien dos amos sirve, con uno queda mal. Y el más trascendente, ojo, no te afanes. Por eso te digo, dice Mateo 6:25, no se preocupen por su vida, preocupen, trabaja. Dice ocúpate, no dice preocúpate, porque a veces en la preocupación se nos olvida ocuparnos, nos quedamos sin ocuparnos. No te preocupes por tu vida, qué comeré o qué beberé. No te preocupes por tu cuerpo, qué le voy a dar para vestir. Porque la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Yo te voy a decir qué significa la palabra afán, porque mi obligación es darte los verdaderos significados de lo que Dios quiere que hagas. Afán significa dividir en partes. Te distraes, te preocupas, te pones ansioso, tenso, deprimido, estresada o estresado. La Biblia dice que afán significa no te distraigas, porque cuando te distraes te divides en partes. Dejas de ponerle atención a lo importante y atiendes solamente lo urgente. Séptima recomendación. Se los voy a pasar, esto se los prometo, la próxima semana se los voy a pasar por escrito. Me acordé de las hojitas que le daban a Miriam cuando iba a misa. ¿Recuerdan? Ese librito que les daban. La próxima semana nos va a traer uno así de este. ¿Las tienes guardadas? Hija, eso no es de Dios. Mateo 7:21. Reconoce el señorío de Cristo. Todos estos pasos se los voy a traer por escrito. 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Tú reconoces que Cristo es tu Señor cuando haces la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora bien, después de todo esto que te di, si te fijas, Mateo 5, Mateo 7, las bienaventuranzas no son un momento en donde Jesús se sentó a dar una enseñanza. Las bienaventuranzas son el resumen de la obra de Dios en esta vida, de la vida de Cristo. Y las reglas de cómo tenemos que vivir. Te di 7 reglas sencillas de cómo tienes que vivir para dejar de vivir como un pollo rostizado. Pero ¿cuál es el objetivo de Dios para esto? ¿Por qué Dios nos manda a hacer esto? Primero, para renovar nuestra alma y nuestra conducta. Ya no hablamos igual, ya no reaccionamos igual, ya no decidimos igual, nos vamos a equivocar y nos van a señalar. Y siendo cristianos, peor, a la primera que te equivoques, como Moisés dándole en la piedra un palazo, ¿verdad? Una y ya perdiste cualquier oportunidad. Puedes hacer 10, 20, 30 cosas bien, pero eso que eres cristiano.
Oye, pero 20 menos 1 son 19 a favor. Mira, para eso estás leyendo la Biblia. Para eso vas a la iglesia. Sí, ese es el nivel al que Dios nos llama. Que nuestro testimonio sea irreprochable. Amén. Amén. Renovación del alma y de mi conducta. Pero también un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué vas a lograr si tú obedeces esta palabra? Primero, no olvides algo, por favor. Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu. Paz, paciencia, benignidad, longanimidad, mansedumbre, templanza, fe, bondad, amor. Ese es el fruto del Espíritu. Pero ese fruto no lo olvides, ya lo tienes. Cuando recibiste a Cristo como Señor, como Salvador, y esperemos que todos lo veamos como Señor. Cuando recibiste el amor, la paz, ya lo tienes. El problema es que no lo estamos desarrollando. Todos los seres humanos recibimos la misma inteligencia. El problema está en que unos lo desarrollamos y otros no lo desarrollamos. No es culpa de Dios el haberte hecho menos o más inteligente, menos o más capaz. El problema está en que no has desarrollado la inteligencia que Dios ya te dio. Yo he escuchado a gente que dice, Señor, hazme inteligente. Y yo digo, ya eres inteligente. Señor, hazla inteligente, hazlo inteligente. Y tú y yo decimos, ya lo eres. Pero como cualquier músculo, si no lo utilizas, no lo desarrollas. También el Señor no solo te permite fruto, que ya te dio, te da dones del Espíritu, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Ahora sí, ¿para qué es todo esto? Para que tú trabajes para el reino de Dios y para que tú seas transformada o transformado. Yo se los he dicho, todas las personas de esta congregación, del momento en que los conocimos al día de hoy, son mejores hijos de Dios. Definitivamente. Entonces tú me puedes preguntar, ¿para quién es este llamado? Y ahí te va la otra parte fue la más teórica. Ahorita te voy a dar la parte práctica. Imagina que estamos viendo una película tú y yo y que el Señor nos va a contar una historia. El protagonista de la historia eres tú. Quiero que lo entiendas y lo dimensiones, por favor. Lucas capítulo 5, versículos 8 al 11. Te voy a explicar las bienaventuranzas para quién son. La mayor parte de las personas que no ponen atención a su Biblia, la pueden hasta leer, pero la mayor parte de las personas que no ponen atención a lo que Dios está diciendo, no observan los detalles verdaderos. Las bienaventuranzas no se las dijo Jesús a una multitud. Observa Mateo 5, pero principalmente observa Lucas 6. Mira, Mateo 5 da 8 bienaventuranzas. ¿Sabes a quién se las da? Las habla en tercera persona. Lucas capítulo 6 da 4 bienaventuranzas cuando Mateo dio 8. Esto lo voy a explicar el miércoles. Lucas 6, Mateo 5. Muchas personas piensan que en los evangelios, cuando se vuelve a repetir algo que hay otro evangelio, es una repetición. No, es un complemento. Por eso dice que son sinópticos, son complementarios. Por eso hay que leerlos y estudiarlos bien. Mateo capítulo 5 habla de 8 bienaventuranzas habladas en tercera persona. Estoy hablando con Miriam, pero se lo estoy diciendo a Omar. Tercera persona, segunda persona, primera persona. ¿Sí? Lucas habla de 4 cuando Mateo fueron 8. Y esas 4 son en segunda persona. Es decir, si tú las estás leyendo en la Biblia, Dios te está hablando a ti. Porque hay veces que decimos, pecador, Carlitos. Ahí te habla Carlitos. Chismosa. Ahí te habla mi amor. Nene. Grosero.
Ahí te habla Javi. Y Dios te está hablando a ti y tú estás buscando a quién se la acomoda, ¿verdad? Las bienaventuranzas de Mateo son para una tercera persona. Jesús se las estaba diciendo no a la multitud, porque si lees anterior a Mateo capítulo 5, Jesús acababa de sanar a una multitud y las personas decimos, sanó una multitud y la palabra de las bienaventuranzas son para la multitud. No, esa multitud, dice la Biblia, siempre se iba. ¿Qué me das? ¿Me vas a sanar? ¿Me vas a dar de comer? ¿Ya me lo diste? Ahí te voy. Adiós. Ya no te sigo. Ya me diste lo que yo quería. No te tengo por qué seguir. Esa palabra no es de Jesús para las multitudes. Esta palabra es de Jesús para los discípulos. Las bienaventuranzas solamente son para los que seguimos a Cristo. ¿Se acuerdan del maestro Miyagi del Karate Kid? Mano derecha, mano izquierda. Y Daniel San decía, ¿se está burlando de mí? Y todo el día, mano derecha, mano izquierda. Y al día siguiente, mano derecha, mano izquierda. Y no me salgan todos como que yo soy el único que vio el Karate Kid de niño, porque resulta que ya puros jóvenes y aquí vemos puros ancianos. Miren, todos vimos el Karate Kid, aunque sea de repetición, Y cuando se viene la pelea, el Karate Kid supo para qué quería este movimiento y para qué quería este. Pero el tipo se quedó. Lo hizo todo el día. Lo puso a pulir todos sus coches y a pintar todas sus cercas. Disciplina. Discípulo. Hago lo que hace mi maestro. La multitud, ¿qué? A mí mi papá me decía, si lavas el coche te lo presto. Como yo trabajaba, le pagaba a alguien para que lavara el coche y me lo prestaba. Y el día que se enteró me dijo, no, tramposo, es que lo laves. Y dije, no me cambies indicaciones. Tú dijiste, para usar el coche tiene que estar lavado. No, dijo, ¿quién lo lavaba, verdad? Pues mientras yo te lo tenga lavado, usted me lo presta. Porque hicimos un trueque usted y yo. Mi mujer igual, la ponían a lavar o a limpiar el piso o algo, y ella le pagaba a la tía y la tía lo hacía, pues no decía, te tocaba a ti, Miriam, limpiar el piso. No dijo, tú, Miriam, lo tienes que limpiar. Esto encargo limpiarlo. ¿Me explico? Los discípulos reciben esta palabra de Dios, pero observa algo primero. Para ser discípulo tienes que hacer tu parte, porque Cristo ya hizo la suya. Mira, Lucas 5, versículo 8 al 11. Los discípulos habían estado pescando toda la noche y no pescaron nada. Amén. Y llega Jesús en la mañana bien lindo, mi Dios, y les dice, van para adentro otra vez. Y Pedro le dice primero, Señor, no pescamos nada. Y Jesús le dice, para adentro otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús fue tan convincente que viendo esto Pedro cayó de rodillas. ¿Por qué? Porque cuando obedeció a Jesús salieron con las redes llenas. Amén. Cualquiera que no sea discípulo le hubiera dicho a Jesús, ay, olvídalo, ya estuve toda la noche, me voy a dormir. El discípulo obedeció porque Pedro le dijo, en tu nombre y por tu palabra te voy a obedecer. Cuando salió con las redes llenas, cayó de rodillas diciendo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado previamente de ellos y de todos los que estaban con él. Pero, discípulo 1, dice la Biblia, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, también lo siguieron. Pero Jesús les dijo primero, no temas porque ahora te cambio. Hace rato yo te dije que esos 7 puntos que te avisé, que el Señor te está diciendo que hagas para dejar de ser un pollo rostizado, que no controla nada, que una varilla ensartada te mueve como quiere, que tu compromiso ese que hiciste de casarte, de esa casa, de esas escuelas, de ese coche, de esa comida, de esas vacaciones, que vamos a ir de vacaciones y duramos todo el año pagándoles, esa manera cultural de vivir, Dios quiere que la rompas. Ahora no quiere que vivamos para nosotros, quiere que vivamos para Él. Y a estos 3 les dijo, síganme porque van a pescar hombres.
Su vida va a ser una red, su testimonio para atraer hombres hacia mí. Dice la Biblia que salieron, sacaron los barcos, dejaron todo ahí y lo siguieron. Primeros 3 discípulos, de miles que había sanado con anticipación. En el versículo 5, e insisto, Pedro puso peros y le dijo: no hemos pescado nada más en tu nombre, echaré la red. Después, en el versículo 27 y 28, ya que venían 3, Jesús pasa por enfrente de un cobrador de impuestos para los judíos, un cuate que vivía lastimando a su pueblo, como muchos cabritos dentro de la iglesia, porque ganaba muy bien con el enemigo. Y a ese Leví se le acerca y le dice: ven y sígueme. Y Leví, que después fue transformado en Mateo cuando cumplió los 7 pasos que te dije hace rato, en ese momento es cambiado de nombre, pero también dice la Biblia, igualito lo siguió. Antes de esas bienaventuranzas, antes de decirle al Señor lo bien que les iba a ir, primero les dio una orden y ellos tuvieron la decisión. Ellos dijeron: ¿voy o no voy? Miles no fueron, 4 sí. ¿Por qué? Porque esta palabra, y esa me la dijo mi esposa ayer, por eso les digo que yo sabía que tenía que decir hoy. Esa palabra es para nosotros que estamos hoy aquí. Dice la Biblia, Lucas 6, versículo 20, que Jesús alzó sus ojos hacia sus discípulos. ¿A quién estaba predicando? A la multitud que no creía en él, que solo quería los favores y los beneficios, pero no las obligaciones, derechos, pero obligaciones no. Ojo, dice la Biblia que Jesús alzó los ojos a sus discípulos. ¿Por qué los alzó? Porque alzar arriba espiritualmente significa un nivel espiritual de relación con Dios. Muy bien, si tú tienes una relación con Dios, Dios te está viendo a este nivel. ¿Te acuerdas que David se subió a los hombros de un gigante de Dios para estar al mismo nivel que el otro gigante? Amén. El que tenga oídos para oír. Dice la Biblia que Jesús alzó sus ojos, porque sus discípulos al seguirlo lo obedecieron, y Jesús a los que lo obedecen los ve a los ojos, a los que no los obedecen los ve para abajo. ¿Cómo quieres que te vea tu Dios? Él se adapta, Leti, es chaparrita, se baja y te ve a los ojos. Y al que está más alto, levanta y lo ve a los ojos. Pero al que no lo obedece lo ve para abajo, con misericordia, con tristeza. A sus discípulos los vio hacia arriba, al mismo nivel que él, y les dijo: bienaventurados los pobres, porque tuyo es el reino de Dios. 4 bienaventurados. Los pobres somos los que sabemos que no somos nada sin Dios. No somos autosuficientes, somos dependientes de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Esta palabra es el alimento que necesito para poner soluciones en mi vida. Sigo las instrucciones y las soluciones llegan a mi vida. Este es el hambre que yo tengo de soluciones, y esta es la comida. Bienaventurados los que hoy lloran, porque mañana van a reír. Dice Vero: ay, qué bueno, porque yo soy bien chillona. No. Bienaventurados los que lloran por la iglesia. Estaba enfermo el baby Seki y el doctor dijo: ya se va a morir. Así le dijeron a Sabrina: ya se va a morir. Ya va en 15 de saturación. No saben si es COVID o si es una neumonía. No quiere comer. Como a un bebé de esos meses se le mantienes una mascarilla en la cara, todo se mueve, se quita, se altera, el pulso se le va para arriba. Y la doctora le dijo: si no mejora, no va a pasar la noche. El doctor que le llamaron, el especialista, ustedes escucharon el audio, si le ponen atención al chat de la iglesia, el especialista llegó en la mañana y dijo: ¿y el bebé que está enfermo está? La madre se humilló ante Dios, y hubo una iglesia, una familia, un cuerpo de Cristo que se levantó en oración. ¿Qué pasó? El Señor obra. Yo no le veo mayor sentido. Muchos lloramos por ese bebé.
Muchos lloramos por quien se fue, por quien se divorció, por quien volvió a caer en lo mismo, porque el que volvió a caer en una adicción, la persona que volvió a fornicar, adulterar, la persona que no quiere entender. Tú y yo le pedimos a Dios con un dolor genuino que le cambie, que le transforme. Esos somos los que lloramos. Y bienaventurado cuando los hombres te aborrezcan y cuando te aparten de ellos, hablen mal de ti, hablen mal de tu nombre y te digan esa persona no vale, cuando lo estás haciendo obedeciendo la palabra de Jesús. Gózate en aquel día y alégrate, porque he aquí tu premio en el cielo será grande. Porque así lo hicieron los primeros padres con los profetas. Ahora viene la otra que no está en Mateo. Ay de ti que eres rico, porque ya tienes tu paga. ¿Cuál rico? El que dice dependo de mí y no de Dios. Ay de ti los que hoy tienen hambre. Yo no necesito esto. ¿Para qué? Yo sé qué hacer. Porque tú realmente vas a lamentarte y a llorar. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen de ti, porque con razón así hacían con los padres y los profetas. Jesús dice: yo soy la vid, el tronco verdadero. El que esté injertado en mí, tú que eres una ramita que esté injertada en Cristo, en el tronco, porque la rama sin el tronco no da fruto. Toda rama que en mí no da fruto será cortada, pero la que dé fruto será podada, se le agregará para que dé más fruto. Tú ya estás limpio por la palabra que hoy has recibido. Ojo, permanece en mí y Jesús permanecerá en ti. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Dice la Biblia que Jesús es la vid y nosotros la rama. Si permanecemos en Cristo como Cristo en nosotros, daremos mucho fruto y sin Él no haremos nada. El que no permanece en Cristo se seca y será echado al fuego. Ojo, te leí todo esto para que no se te olvide el versículo 7. Apunta. Juan 15, versículo 7. Si te mantienes obedeciendo la palabra de Dios y lo que vas avanzando mejora cada día, gritas menos, pecas menos, robas menos hasta ya no hacerlo, pide todo lo que quieras y se te concederá. Pastor, es que no se me da, es que ore por mí porque no tengo dinero. Mire, podemos estar toda esta iglesia de rodillas 24 horas, pero si usted no hace su parte, Dios no se va a mover. De verdad, porque Dios no va contra su palabra. Dice la Biblia que si obedeces los mandamientos, pide lo que quieras. ¿A quién le conviene? Pues a mí. Obedece la palabra de Dios y todo lo que pidas te será dado. Amén. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y le dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y volvamos a ser como niños, no entraremos en el reino de Dios. Pero el que obedece como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Amén. Alabanza, por favor. Exactamente en tiempo. Ponte sobre tus pies, por favor. Hay muchísimas veces que vivimos una vida como un pollo rostizado, dando vueltas sobre el mismo eje y sin poder avanzar, con ratos buenos y con ratos malos, hasta que un día morimos y se acabó esta película. Pero, por favor, yo quisiera que te imagines como una persona que está abandonada después de haber naufragado en una isla desierta. Si tú el día de hoy, esta palabra que es de Dios, porque aquí no hay opinión personal, lo único que le puse fue el título, para que nunca se te olvide si es que estás viviendo como un pollo rostizado, con el síndrome del pollo rostizado. Imagínate que eres ese náufrago
esa mujer que ha naufragado y estás en una isla desierta y le pides al Señor que te rescate y el Señor te manda una lancha que no te gusta, te manda un botecito con unos remos para que remes y tú dices, ay no, Señor, manda que me rescaten. El Señor te manda una tablita de surf para que vayas remando tú. Y tú dices, no, qué flojera, Señor. Y como el yate que tú crees merecerte nunca llegó por ti, tú mueres porque no tenías alimento en esa isla. Y al morir, te toca ver al Señor y le dices, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no me mandaste rescatar? Y el Señor te mandó varios botes, varias lanchas, varias tablas y tú no agarraste ninguno. Esto que te estoy compartiendo hoy es parte de las respuestas más importantes que vas a recibir en tu vida de parte de la palabra de Dios. En tu vida necesitamos saber cómo y necesitamos saber cuándo. Cómo hacerlo y cuándo hacerlo. El quién ya lo sabemos, eres tú. El para quién ya sabes, es para Dios. El gran problema, y de verdad es algo que todos sufrimos, es saber si arranco, me freno, derecha, izquierda, arriba, abajo, sí, no, ahorita, mañana, hoy o nunca. Y hoy el Señor te acaba de dar el cómo. Tú sabrás si lo aprovechas o no. Quien vive contigo, quien se aguanta a sí mismo eres tú, o a sí misma eres tú. Yo muchas veces he olvidado esta palabra y el único resultado es sufrir. Únicamente vas a sufrir. Pero si hoy recuerdas esta palabra y te convences de que el resultado es asegurado para aquella persona que es un discípulo, una discípulo de Dios, y pones en práctica esto que Dios te ha dado, el resultado está garantizado porque Dios no es hijo de hombre para mentir. ¿Ven? La próxima semana vamos a ver la parte más sabrosa. ¿Cuándo acelero y cuándo me voy despacio? Dios nunca te va a frenar, porque en el camino de Dios siempre hay que avanzar. Amén. Amén. La única pregunta es: ¿a qué velocidad voy, Señor? Nada más. ¿Rápido o despacio? ¿Corriendo o caminando? Tal vez hasta gateando. Pero nunca detenido, nunca te detienes, nunca te paras, nunca te rindes. Hoy ya viste cómo. La próxima semana vamos a ver cuándo. ¿En qué tiempo? Porque la palabra vivida a su tiempo, cuán buena es. El actuar en el tiempo y en el momento correcto es garantía de buen resultado. Levanta tu mano, por favor, si tú quieres un sobre para tu diezmo, para tu ofrenda. Carlitos nos está ayudando, si tú quieres levantar tu mano. Ok, toma tu sobre, prepáralo. Y mientras lo preparas, vamos a adorar a Dios. Gracias, Dios, por estos diezmos y ofrendas que el día de hoy traemos ante ti. Los entregamos con acción de gracias, Señor, con un corazón alegre, no con tristeza, como lo dice tu palabra.
convencidos de que el dador de todo eres tú, Señor, de que tenemos más de lo que merecemos y mucho más de lo que necesitamos. Con acción de gracias, te pedimos que nos des sabiduría para poder utilizarlos después correctamente. Gracias, mi Dios, porque todo lo que tengo es gracias a ti, no a mis habilidades. Padre, pon en el corazón de tu pueblo el convencimiento de que el reino de Dios necesita de los recursos que tú nos das para poder seguir creciendo. Abre las puertas a este lugar, Señor. Ayúdanos a satisfacer todos los requerimientos para que podamos ya comenzar, Dios, con esta obra que tú nos has entregado. Gracias por todo lo que nos has dado hasta aquí. De verdad que estamos agradecidos. En el nombre de Jesús. Podemos ir pasando, entregando diezmos mientras adoramos a Dios. Para terminar, puedes ir pasando si tú gustas. Solo cielo, sí, la queremos, el poder
soy.